Esta es la tercera vez, el tercer intento. Qué molesto. Hola compañeros, bienvenidos a este video. Ya saben más o menos de qué se trata por el título. Voy a hacer una video reacción a mis predicciones del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Por lo que tengo anotado son 10 puntos. Sé cuáles más o menos eran los que había puesto yo, pero aquí anoté cómo terminaron. Y pues veremos. Como no es una tabla de posiciones como lo que podría ser el ejercicio de la NFL o el ejercicio de la Fórmula 1 en predicciones, pues aquí simplemente si le atiné es un punto, si no le atiné pues son 0 puntos. Creo que con 5 puntos me voy a dar por bien servido porque sí es un ejercicio bastante raro, bastante difícil más que raro. Y entonces, pues vamos allá. Entre más ágil sea esto, pues va a ser mejor. Entonces, comencemos. Yo en teoría voy a estar a uno de los lados del video original. Y veamos tanto qué dije y cuántas cosas acerté. Entonces, pues nada, acompáñenme a ver cómo me fui equivocando. Hola compañeros, sean bienvenidos a otro nuevo video. Esto debería estarse subiendo antes del 10 de enero, que es cuando empieza la Liga MX Torneo Clausura 2025. Y son las predicciones. Esto está basado un poquito en la media inglesa, que trata pues tanto campeón, subcampeón, decepción, todo eso. Ellos meten un poquito más de cosas porque es un contenido que finalmente es consumible, pero pues yo sé que mi contenido no llega a ser tan consumible, entonces voy a ser un poquito más cerrado a la hora de estas predicciones. Primero, seguimos con la tradición de que el jugador que compramos con su dorsal se termina yendo pronto, al menos como jugador. Ya supongo que ya debería ser oficial a la hora de subir este video que se va al Anderlecht de Bélgica, pero bueno, aquí está al menos como adorno, como debut y despedida. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Yo me he centrado en este video en lo que es campeón, subcampeón, equipo sorpresa, equipo decepción, líder, último lugar, mejor ofensiva, mejor defensiva y peor defensiva. Voy a tratar de ser un poquito rápido y de hecho por eso tengo aquí un cronómetro para ir lo más rápido posible y certero. Comencemos por dar el contexto de cómo llegamos a este torneo. El América se ha vuelto el primer tricampeón en torneos cortos de la historia. Torneos cortos que se instalaron me parece a partir del 96. Entonces por primera vez en casi 30 años pues tenemos al primer tricampeón. Ya habíamos tenido varios bicampeones. El primer bicampeón pues era de lo que vivíamos un poquito los aficionados de Pumas para defendernos. Luego llegó el bicampeonato de León, luego el bicampeonato del Ratlas y finalmente llegamos con el tricampeonato del Club América. Para eso va a haber un video aparte que ya estoy trabajando en él en cuanto a investigación, en cuanto a mi opinión respecto a este suceso que esté a favor o no es histórico. Y pues nada, comencemos con esto. Vamos a comenzar diciendo y aclarando que las predicciones son algo difícil de hacer. Ya es bastante difícil hacerlo en ligas europeas que ya empiezo a tener el síndrome de Víctor Abad, de que empiezo a decir que voy a hacer una predicción y cómo se hace, y de inmediato digo, la verdad hay que decir que son difíciles, que pues, hay que ser conscientes de todo lo que conlleva, pero bueno, en donde la constancia es lo más premiado. Ahora no puedo decir que sea mucho más sencillo hacer eso en una liga donde muchas veces pues el primer lugar no termina siendo campeón. Simplemente el tricampeonato del América pues de ahí viene, de un octavo o noveno lugar, algo así, contra un quinto, creo que fue un quinto el Monterrey. Entonces pues está un poquito más difícil. Creo que la mayoría de mis predicciones han sido bien justificadas, con buenos argumentos, pero soy consciente que el tema campeón-subcampeón pues está arriesgado porque también no quiero llegar a ser tan robótico. No quiero llegar a ser tipo periodistas que torneo tras torneo ponían como campeón al Monterrey, campeón al América por sus planteles y su gran historia, para que luego el campeón acabara siendo el Cruz Azul y un bicampeonato del Atlas seguido de un campeonato del Pachuca. ¿Me explico? Y haciendo de una vez énfasis en esos puntos, estuve revisando y la mayoría de los campeones recientes pues no los veo competitivos para este torneo. Lo que es Pachuca no lo veo competitivo, Atlas no lo veo competitivo, Tigres pues un poquito, Cruz Azul sí lo veo competitivo pero no lo veo campeón. Entonces pues me estoy arriesgando con esos dos y sin dar tanta vuelta pues hay que comenzar con el video. Empezaremos por lo de menos interés a lo de mayor interés y empezaremos por la peor defensiva. De una vez voy a marcar aquí
para saber cuánto tiempo me he gastado en esa cosa. Empezaremos con la peor defensiva, Querétaro. Por si a alguien le queda duda, un equipo que no tiene idea en fichajes, que no tiene un plan a mediano plazo, que el director técnico que habían mantenido por más de un año, que para mí se debió haber ido hace un rato, Mauro Gerg, pues ya no está y sabrá Dios a quién se les ocurra contratar ahorita. Peor defensiva, no se me ocurre. Tan irrelevante la existencia del Querétaro en la Liga MX que te aseguro que no sabes quién es el director técnico. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo tampoco sé cuál es el director técnico. O sea, es una irrelevancia tal que a nadie le importa. O sea, realmente es una lástima porque el escudo en sí está bonito. A lo mejor el acueducto lo cambiaría un poquito, pero tiene un escudo bonito, un uniforme medio medio, un estadio decente, pero a su dueño no le interesa mejorar el equipo y si no hay descenso, pues es más difícil que les importe, ¿no? No hay una competencia por la cual luchar. Si no vas por el título, pues entonces no te interesa el torneo. Y me equivoqué también por eso. La peor defensiva fue el Santos. Este, eh, creo que para nadie, este, fue una sorpresa. O sea, realmente, como que con el Tan Ortiz no iban a ningún lado, no había fichajes y hasta el Tan Ortiz decidió dar un paso al costado al final del torneo. Entonces, pues nada, no la tiene. Ocurre otro a quien poner aquí y creo que no ocupo darle tantas vueltas en explicar que la peor defensiva va a venir de uno de los peores equipos. Vamos con la mejor defensiva y creo que, como dije, no los veo contendientes al título otra vez. De hecho, la temporada pasada yo daba más como campeón al Toluca antes que a ellos, pero finalmente ni siquiera el Toluca. La temporada pasada daba como campeón al Toluca. Adivinen quién fue campeón esta temporada. Pero la temporada pasada que sí les metí mucho dinero, fueron como $2, el equivalente. No ganan. Y esta vez que no les aposté, la ganan. Es que Toluca llegó y es el Cruz Azul. Creo que a nivel ofensivo van a decaer un poco. El ánimo sí se va a venir un poquito abajo por la forma en cómo fueron los hijos del América durante todo el 2024 en instancia. Pues a ver, siguen siendo sus hijos. En CONCACAF creo que van a vivir de eso por un par de años, pero en Liga MX creo que ya se cumplen los 25 años de que no logran eliminar a la América. Sean semis, sean cuartos, sea final, no se puede. Y bueno, 0 puntos porque la mejor defensiva, irónicamente, veamos quién fue. La mejor defensiva fue la del América. Y se vio bastante bien porque pues sí, Malagón prácticamente les estuvo salvando el trasero muchas veces. Muchas veces estuvo él salvando los resultados. Y Cruz Azul, pues, entre las regadas de Mier principalmente, sí había uno que otro gol que se comía. También no vi muchos partidos, realmente la Liga MX no me es ya muy atractiva, más allá de mis Pumas, o sea, entonces no puedo dar un análisis completo, pero 0 puntos porque la mejor defensiva fue el América. Finales, veo que su portero, por ejemplo, tiene un buen nivel, Mier tiene un buen nivel, y en cuestión defensiva, pues van a estar bien. Tiene un buen nivel, solo que sí hace cosas que regala penales y tiene a los de Cruz Azul llorando de que no era. Entonces, eh, jugado bien creo que hay veces que juegan con línea de 5 pero como adelantado el tercer central. Creo que van a ser la mejor defensiva de todas formas y bueno, ahí está. Vamos con la peor ofensiva y la peor ofensiva para mí va a ser la del Club León. ¿Por qué? Porque son irrelevantes. A mi punto de vista, no veo ahorita que tengas a un jugador del que puedas decir qué buen ofensivo es, qué buen mediocampista es, a menos que seas del equipo León. No veo que tengan un director técnico. Con la inminente venta que tiene Grupo Pachuca de León, veo que le van a invertir todavía menos de lo que ya se le venía invirtiendo después de la salida de Nacho Ambriz y la posterior salida del director técnico que los llevó a la final contra el Ratlas. No los veo como una gran ofensiva. Y creo que otros equipos como Puebla puede acertar de repente en ciertos partidos de local. A ver, ya para terminar de sentenciarme, 0 puntos porque la peor ofensiva fue el Puebla.
A ver, también tengo que decir que este video lo subí en enero. En enero no había ningún indicio de que fueran a traer a alguien importante para el equipo. Y como al mes o mes y medio llegó James Rodríguez, el jugador por el que creo que Colombia se ha estado colgando para decir que son una buena selección de fútbol en los últimos años. Y sí se sintió su cambio al equipo, el empuje, la dirección que le daba en medio campo hasta que avisaron que León no iría al Mundial de Clubes. A partir de ahí se vio un bajón este tipo Rayo Vallecano con James y, y bueno, 0 puntos. Me llama un montón la atención como digo que el director técnico no es gran cosa y ahora ya está firmado para más años. Como digo que no tienen una figura que vaya en ataque y fichan a James Rodríguez y creo que Guardado regresó del retiro ahí. Bueno, cosas que me pasan. Pero a León no lo veo. Entonces, peor ofensiva y la mejor defensiva creo que va a ser el Club Toluca. Ya desde la temporada pasada acaba. Bueno, ustedes no lo oyen, pero están acá intentando hacer un taladro. Em, Bueno, primer punto, ahora sí, mejor ofensiva. Tengo mi primer puntito. Y, y sí, seguramente voy a decir que lo que logra el Turco Mohamed con sus equipos es volverlos competitivo y que tienen al campeón de goleo. No sé si menciona a Alexis Vega porque después de llegar a Toluca, pues yo ya lo daba como un caso perdido. Pero veamos. Acabaron siendo la segunda mejor ofensiva. Tuvieron al campeón de goleo que, bueno, alguien avisen que está perdido porque en liguilla no solo el campeón de goleo, sino todo el equipo está perdido en toda la fase de liguilla. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? Tengo una relación amor-odio con este eh, personaje porque nos dejó botados. Pero por otro lado es innegable que equipo al que llega Antonio Mohamed con un plantel bueno o medianamente bueno los hace competir bastante. Entonces para mí pues Toluca llega teniendo un plantel decente, no de los mejores a mi punto de vista, y tienes al campeón de goleo. Entonces innegablemente pues va a acabar siendo la mejor ofensiva y, y pues, por eso los coloco aquí. Y sí, no estoy seguro si esta vez Paulinho volvió a ser el campeón de goleo. Creo que no, creo que esta vez fue uno del Atlas. Pero aún así el aporte de Paulinho estuvo interesante. Esta vez menos importante que el del semestre pasado. El semestre pasado sí fue prácticamente el 9 y la figura. Esta vez creo que se repartió bastante con Alexis Vega. Mm, pero sí, creo que se armó. Creo que ya había un equipo competitivo y dieron el último paso. Pero en ofensiva cumplieron al igual que el semestre pasado. Vamos con el último y el primero. El último creo que si no se ha visto he sido muy claro en a quién le he hecho flores y a quién le he hecho tierra. Último lugar para el Querétaro, primer lugar para el Deportivo Toluca. Ok, último lugar no fue el Querétaro, fue el Santos Laguna, pero primer lugar sí fue el Toluca. Otro punto más. Al parecer yo le tenía más fe al Toluca que muchos de sus aficionados. O sea, no todos, pero había bastantes que decían que, por ejemplo, la 11 se tenía que haber ganado con Paiva y que ahorita la llegada de Mohamed no hacía una gran diferencia respecto a lo que se pudo haber logrado el semestre pasado. Entonces, entre más iban ganando, era como de, sí, vamos ganando, está bonito todo, pero es que esta historia ya la vivimos el semestre pasado. Ya estábamos, creo que terminaron segundo el semestre pasado y finalmente nos tocó contra el América, teníamos todo para ganar y nos pasan por encima en planteamiento táctico y en empuje. Entonces, Em, pues bueno, esta vez atiné al líder. Toluca quedó como primero de la tabla. Y al último lugar no, porque de último lugar pues quedó Santos Laguna. Querétaro es completamente lo contrario a lo que es Toluca. Un equipo que no tiene planeación a mediano plazo contra un equipo que sí. Un equipo que no se ve que tenga director técnico a otro que sí. Un equipo que tiene al campeón de goleo frente a otro que si quitas a Pablo Barrera no recuerdo a alguien que sea referente en el ataque de los Gallos. ¿Qué puedo decir? Último y primero. El fútbol es así. Y ya no tengo más por qué justificar, ya lo justifiqué en los puntos anteriores. Vamos con decepción y sorpresa, el yin y el yang de todo esto.
Decepción para mí va a ser Santos Laguna, un equipo que Orlegui dejó a la deriva con tal de hacer famoso al Ratlas. Si lo piensas, todo el siglo XXI habían sido el equipo competitivo, el equipo que llegaba a instancias finales, a semifinales. Y en cuanto dejaron de invertirle como tal para centrarse más en el Ratlas, pues se vio la bajeza que empezaron a tener, ¿no? Entre inversión en jugadores, cuerpo técnico, hasta árbitros, pues se vio que el Atlas estaba siendo más atendido que el Club Santos Laguna. Pues otro punto, porque sí, creo que para mí el equipo de excepción es Santos. Creo que sí se esperaba que jugara mal, pero no tan mal. O sea, más si hacías un cambio de llevar al Tan Ortiz, o sea, ya cuando terminaba el trabajo del el trabajo del director técnico anterior, que me parece que fue Ambriz, si no me equivoco. Yo lo veía bajo, pero por ejemplo, yo como lo veía, em, como yo veía al Querétaro último, veía que el equipo de excepción sería Santos siendo decimosexto, decimoséptimo, a más tardar, no último, y no sintiendo que casi quien pudiera ir a su cancha iba a sacar 3 puntos seguro. Entonces, otro punto para Santos Laguna y equipo sorpresa, creo que me acuerdo a quién puse. Y ahorita el cambio hacia alguien que es más inexperto, hacia un equipo que aún con un buen entrenador la temporada pasada, pues no dio el ancho con Nacho Ambriz, pues no le tengo fe y creo que va a ser la decepción. No va a ser una sorpresa que sea una decepción, pero sí va a ser una decepción, porque al menos uno esperaría verlo en los primeros 10. Por otro lado, vamos a sorpresa, Chivas. A ver, que quede claro, sorpresa no es que vayan a ser campeón y sean el siguiente tetracampeón ni nada de eso. Sorpresa es que hagan algo mejor de lo que hicieron esta vez, que esta vez acabaron, creo que séptimo, algo así. El peor América de la historia y todavía les compitió. Y, y bueno, yo creo que el entrenador que traen, pues tiene bastante renombre y realmente va a hacer algo mejor que alguien que los abandona a medio torneo por irse a dirigir a Pasión y Aguante. Y creo que la limpia que se está empezando a dar en Chivas es algo muy positivo para el club. Tanto estar sacando canterano que ya no dio el ancho, como estar sacando jugadores que si no quieren estar aquí. Yo siempre he sido fanático de la filosofía cruyffista y es aplicable para relaciones, para amistades y para equipos de fútbol. Quien dude de jugar en el Barcelona no nos sirve. Si no estás comprometido al 100% con el club, pues adelante. Entonces yo creo que va a ser la sorpresa. Creo que la sorpresa va a ser semifinales. Ahí sí no los veo más allá de semifinales. Que ojo, si terminan aún así cuenta como sorpresa para mis predicciones, pero no los veo más allá de sorpresa. 0 puntos. El director técnico al que le echo tantas flores acabó peleado con Chivas, acabó diciéndoles casi casi que se quería largar, pero que le pagaran y a la mera hora no. Lo de la limpia en Guadalajara, pues creo que es una limpia eterna. Cada semestre veo que dicen que hacen una limpia, que sacan jugadores, que van a traer mejores y realmente se repite siempre el ciclo. No, sí, te juro que saco jugadores, saca jugadores. Te juro que voy a traer buenos jugadores. Gastan mucho, no necesariamente en buenos jugadores, y no sirve otra vez. O sea, ejemplo claro de lo que ha pasado Chicote Calderón, el Chino Huerta, Alexis Vega, ay, Canelo Angulo, que llegan a Chivas y pareciera que no sirve de nada llegar a Chivas, o sea, arruinas tu carrera llegando a Chivas, hola mozo, y si sales de ahí es en donde mejoras. Entonces, equipo sorpresa no, semifinales no llegaron ni a play-in, gracias a su incompetencia a la hora de no poder ganarle al Atlas, creo que fue, pues Pumas logró pasar al play-in, sufrir con Juárez y ser eliminado por Monterrey, que también no estamos para estar tirando cohetes, pero sí creo que este es el error más fuerte que he tenido hasta ahorita, porque para mí el equipo sorpresa este torneo fue el Necaxa. No sé si todos coincidan los que vean aquí, que seré yo, seguramente nada más. Pero para mí el Necaxa debió haber llegado mínimo a semifinales. Ya en semifinales, cuando salieron Necaxa Toluca y se recordaran viejas épocas, pues, lo más probable es que el Toluca haya eliminado al Necaxa, teniendo también la vuelta en el estadio Nemesio 10. Pero, pero bueno, el Tigres tuvo que hacer ese robo de que no era falta sobre el portero y así pasaban los Tigres.
Pero aún así Necaxa fue la sorpresa. O sea, clasificó creo que cómodamente en un sexto, un séptimo, no me acuerdo bien exactamente en qué posición quedó. Pero, pero quedó muy bien posicionado. O sea, ya quisiera Pumas tener una temporada así. Entonces, o Santos, o Chivas. Entonces, pues sí, el equipo sorpresa fue Necaxa y 0 puntos. Llevo 2 aciertos, no, 3 aciertos. Dos han sido del Toluca y uno del Santos. Así que sigamos. Y vamos con los últimos dos, que es en donde más me arriesgo, en donde más me juego, en donde va más el corazón que la mente, y es en el campeón y subcampeón. Tiremos la primera piedra, subcampeón, yo pongo a los Tigres. No me gusta los regios como personas, como gente que intenta ser pensante, pero sus equipos son alguien que compite bien, siempre y cuando no le pongas a la América, por lo visto, ¿no? O sea, no por nada los dos títulos, dos de los tres títulos han sido contra los regios. Pero creo que, no sé, Tigres me da vibes de que va a llegar a competir, va a ser como una revancha para Pauno en Tigres, pero que finalmente... A ver, de una vez pongo pausa aquí. Mi idea con el subcampeón y con el campeón que pongo en esta predicción es creyendo que los entrenadores que estaban al inicio del torneo iban a ser los entrenadores que iban a quedar hasta el final del torneo. Entonces, por ejemplo, ponía subcampeón a los Tigres porque creí que en la final la iba a dirigir Paunovic y creí que en campeón, pues el director técnico que estaba con ellos, pues iba también a estar hasta el final de la temporada. En cuanto los despidieron, supe que iba a valer gorro la predicción. Subcampeón, considero que Guido Pizarro no tiene madera para estar dirigiendo ahorita un equipo con tanta presión, tanto presupuesto y tanta expectativa como la tienen los Tigres. Y del otro lado no sé ni quién haya sido el director técnico con la salida del que estaba ahí, pero ahorita lo espero. Entonces, revancha de Pauno no se dio y de hecho para mí Tigres, lo repito con lo del equipo sorpresa, debió haberse quedado en cuartos de final y pues no pasar de ahí. Y más allá de eso, pues Toluca los regresó a la realidad con las semifinales de vuelta en Toluca. Entonces, escuchen el campeón y nos vamos. No van a conseguir nada. Creo que se van a quedar subcampeones. Y digo que es algo un poco ilógico porque a quien pongo campeón es al Tijuana. Creo que el trabajo del propio Osorio es innegable. No sé en qué posición vaya a terminar. No sé si vaya a jugar de visita en el Volcán, que si es de visita en el Volcán, lo veo casi imposible, pero los veo como campeones. Y es porque también me quiero arriesgar un poquito, lo demás está más justificado, esto sí es un triple. Y creo que es capaz de llevar a Tijuana otra vez arreglando algunas cosas. Nivel táctico creo que demostró ser bastante competente, pero sí le hace falta, por ejemplo, tener a dos puntas o dos referentes en ataque que sean bastante buenos. Decidirse por un portero en específico para que también la defensa se acostumbre a jugar con si el portero sale, si el portero se queda, si el portero va a puños, si va a tajadas. Creo que falta afinar algunas cositas de ahí, pero no sé, los veo como reales candidatos y los pongo como campeones. Ok, Tijuana sigue teniendo un relajo. Y aún así con ese relajo le metieron un 4-2 un 4-3 algo así a los Pumas. Em, no sé hasta qué punto lo del profe Osorio deja de ser meritorio y que por eso lo corren. Realmente creo que Tijuana también tenía un plantel con muchos fichajes pero poco talento. Y creo que Osorio tenía tal punto de querer ponerlos en ritmo que rescinden el contrato de Carlos González. O sea, ese vato yo sí le tengo mucho cariño, mucha fe y de hecho me hubiera gustado que cuando le rescindieron un contrato a los Pumas fueran por él. Pero no, nuestra dirección deportiva prefiere tener a los huesos de Funes Mori y a Memote Martínez. Entonces, desde ahí se perdió. Y como digo, me hice el triple, la verdad. O sea, subcampeón todavía es más lógico teniendo en cuenta la actualidad de Tigres desde el 2010 a la fecha. Pero sí, Tijuana sí era un triple enorme. De lo demás creí que iba a acertar más de tres, que fue lo que acerté. Entonces por eso dije, pues me la juego por el campeón. ¿Quién dice que no vaya a ser campeón? Que van a decir, pues eres un exagerado, ¿por qué te vas a algo tan ilógico? Les recuerdo que este año el Tottenham ganó la Europa League, el Crystal Palace ganó la FA Cup y el Newcastle ganó la EFL Cup. O sea, tampoco es tan ilógico
que el caballo negro termine ganando. Porque aparte esos tres equipos que hicieron algo histórico, no le ganaron a otro equipo que hundo nadie. La FA Cup se la ganaron al City, la Europa League al Manchester United y la EFL Cup se la ganaron al Liverpool. Tres de seis equipos del Big Six. Entonces, cuidado ahí. Más allá de eso, pues bueno, mm, no tengo nada más que decir. Despidieron a Osorio y el equipo terminó de caer en picada. Entonces, pues ya, este video no se debe extender más allá de 13 minutos. Y de algo me va a servir esa tablita que hizo porque así voy, del lado derecho él puso yo puso los equipos y del lado izquierdo yo voy a poder cuáles quedaron y cuántos puntos realmente obtengo, que son 3. Pero, y pues vendré en 6 meses a ver qué tal me fue. Como se dan cuenta, no les tengo mucha confianza aquí atrás porque, a ver, es mi equipo, pero se va nuestro mejor jugador, están haciendo un relajo con el tema de porteros, de traer a un jugador que es a préstamo y si funciona, pues te vas a deshacer de él. Y si no funciona, te van a estar tirando piedras por haber traído a ese jugador. En ataque estamos muy, muy necesitados de un 9, no tenemos un lateral izquierdo. Entonces, quieras o no, voy a apoyarlos, pero a día de hoy estoy grabando esto. O inclusive con refuerzos. Me cuesta trabajo creer que los de Lema van a ser campeones. Y que si lo son, qué bueno, ¿no? Pero bueno, ya no le doy más vueltas a esto. Por el momento, no sé cómo, no sé cuándo y no sé ni de qué tema. Pero espero verlos de nuevo en este canal. Adiós. Ok, saber. Sí, seguimos sin un verdadero 9. Por mucho que Puceto para mí se esté ganando mi corazón, creo que él sirve más como un falso 9 que como un 9 nominal. Lema, pues bueno, fue despedido y realmente después de que lo despidieron no es como que mejoraran mucho. Estoy poniendo aquí las estadísticas que analicé, porque tengo un Excel analizando estadísticas con Efraín Juárez y con Gustavo Lema. Realmente no cambió mucho nuestro balance, solamente cambió el tipo de rivales con el que se perdió. Hay un partido contra Chivas que queda ahí volando que era para empate y lo terminamos perdiendo. Em, y bueno, se cumplió lo que dije. Lateral izquierdo creo que no se forjó, se nos va un central. Los porteros, bueno, acabó siendo el portero, Alex Padilla no rindió, era casi seguro un gol por partido, pero les apantalla mucho a los idiotas que haya hecho atajadas con los penales en Juárez y ya de repente toda su temporada debería estar justificada. No fuera Julio González, que ahí sí le tiran de todas formas. Y y pues no se dio, no tuvo nivel, no nada, vaya. Eh, y ya, creo que ese era el último que quería notar respecto a estas predicciones, que sigue Efraín Juárez ahora y veremos qué tal nos va. Le tengo fe al entrenador, no le tengo fe a la gerencia deportiva y los fichajes no sé qué tan seguros sean. Por ejemplo, yéndose Licha Magallán y pensando en traer a Héctor Moreno o lo que queda de él. Pero bueno, esta es la video reacción a las predicciones. Seguramente haré otra este año. También estoy poniéndome al tanto con lo de la NFL para volver a intentar, ahora con un inglés a lo mejor un poquito más fluido, hacer el video de predicciones de este año. Creo que voy a cambiar un poquito nada más. En lugar de todo un desastre, nada más va a ser temporada ganadora, temporada perdedora. Y pues nada, por el momento, no sé cómo, no sé cuándo y no sé ni de qué tema, pero espero verlos de nuevo en este canal. ¡Chao!